Estos son discos duros, discos, lo que se usaban antes, discos flexibles. Ahí se grababa la información. Una lectora más o menos un poco más grande, más ancha. Ok, fíjense el disco, se puede ver ahí, ¿verdad? Esto tenía aproximadamente para almacenar aquí 512 KB. ¿Ok? Mírenlo ahí. 512 KB. ¿Lo ven? Pero antes de ese estaba este. Miren lo grandote que es. Flexible totalmente. Yo lo tengo ahí de recuerdo. Tengo que buscar una forma de encuadrarlo. Un poquito tropeado ya. Este andaba más o menos por lo mismo. 256 KB. La mitad de lo que es esto. Ya hoy, ustedes saben que ya hoy tenemos información aquí, en esta cosita, en esta memorita chiquita. La que yo le he mostrado, y ustedes también tienen, de gigabit, de GB, miles de millones. Miren el tamaño, de dónde venimos. ¿Ok? Y la mía, por ejemplo, es de 2 teras. Eso es inmenso. Vamos a seguir viendo las unidades de medida. Bien. Ya voy a quitar la cámara para no ralentizarle su sistema. Un momentito. Ahí. Bien. El gigabit es equivalente a miles de millones de megas. Fíjense acá, solamente se lo puedo, hay informaciones en gigabit, películas, documentos, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en mis discos duros, aquí yo muestro los discos duros de mi equipo. Fíjense que tengo un disco duro C que se llama Sistema. Tiene 263 gigabits de espacio disponible, pero el sistema tiene 463 miles de millones de información que caben en ese disco. Lo tengo ocupado más o menos la mitad. Fíjense, el datos D viene siendo 488 gigabytes. ¿Ok? Este chiquito es de 1.43 gigabytes. Más pequeñito. Pero aún así es mucho. ¿Ok? Fíjense todo lo que cabe ahí en esa información. Todos los datos que caben. ¿Ok? Fíjense otra designación. Fíjense este archivito. Que Windows, como lo lee Windows, su navegador. Aquí tengo yo 1.048.576 kilobytes. ¿Ok? Eso quiere decir que tengo 1 giga aproximadamente. Así voy abreviando a medida que va creciendo. La abreviación de gigabit es gigabyte. Y por último, en nuestro caso, pero es más, hay más designaciones de, de, de unidades de medida mayores, terabyte, etcétera. Eso es inmenso. En este caso, vamos a llegar hasta terabyte. ¿Ok? Terabyte es equivalente a 1024 gigabytes. Fíjense cómo va creciendo en relación al 1024, pero es posible que sea algo más. Pero esa es la apreciación más aproximada que yo le muestro aquí para ser lo más práctico comprensible. Bien, eso es equivalente a 1 trillón de letras. 1 trillón de letras. Antes, para que una computadora albergara megabyte, en los tiempos de antes, en los tiempos de los discos que le mostré, fácilmente tenía que tener tarjetas y espacio de una habitación. ¿Ok? Por ejemplo, en el salón donde damos clase, esa habitación entera para que la computadora almacenara 100 megabytes o 500 megabytes. MB. Ya hoy tenemos terabytes en una memoria USB. Así de simple. Ya ven la magnitud del tamaño. En base a esas denominaciones, megabyte, gigabyte, terabyte, que vamos a conocer. Ya sabe, cuando hablamos de terabyte, hablamos de trillones. Fíjense, por ejemplo, en este caso, mi disco, ¿verdad? Mi disco duro, yo lo particioné en 3, ¿verdad? Tengo 2 gigabytes por un lado,
563 GB por otro lado, 488 GB por otro lado y 148 GB por otro lado. Aquí tengo yo un disco duro externo, que lo muestro. Poner la cámara otra vez, perdonen. Fíjense, aquí tengo yo un disco duro externo, ¿lo ven? Lo voy a conectar vía USB para que lo muestre en el equipo a ver qué tamaño tiene. Bien, vamos a ver, buscar dónde conectar, por aquí. Listo, aquí voy, ahí conecté. Vamos a ver cómo se ve. ¿Ven? Todavía no sale. Está leyendo. A ver si vemos la unidad de terabyte, ¿ok? En el disco. Si no, buscamos otra forma de verlo. Perdonen, pero no se está viendo. Vamos a ver qué pasa. Ah, denme un momentito, que fue que me equivoqué de computadora. Perdonen. Acá está. Ahora sí. Voy a quitarle la imagen. Ok, ya viene. Aquí está. Uf, no, no me lo mostró. Pero fíjense lo cerca que está del terabyte. Dice 905 gigabytes. Cuando llegue, pero este es de terabyte. Vamos a verlo, a ir a otro lado donde verlo. ¿Ok? Vamos a ir a otro lado donde verlo. Vamos a darle botón derecho acá al sistema. Vamos a darle mostrar más opciones. Y acá vamos a ver donde dice administrar. Bien. Esta es una zona que más adelante vamos a ver. Administrador de disco. Aquí sí, aquí sale el grueso de mi disco, como llaman. ¿Eh? Fíjense, no, los discos míos son de 953.85 GB. No me llegan al terabyte, pero no me deja leerlo acá. Vamos a ver las propiedades acá. A ver. No, todavía no lo llega. Fíjense. La capacidad es de 905 GB. Ya. En resumen, es de 1 tera. ¿Ok? Cuando en la información del disco, acá en esta parte, para yo reconocer el tamaño del disco, en esta parte acá trae una lectura. ¿Ok? Vamos a ver si le tiro foto y lo pongo en pantalla. Vamos a ver. Voy a buscar uno que se lea rápido. Bueno, vamos a tirarle unos cuantos. Un momentito. Un momentito. Acá. Vamos a mandarlo a Telegram para subirlo rápido. O WhatsApp. Bueno, WhatsApp puede ser también. Acá está. Vamos a buscar otro disco duro un poquito más grande. Y si es posible de otra marca. Ok, aquí hay uno. Siempre tengo, mm, siempre tengo discos ahí, porque como uno se dedica a este mundo, uno siempre quedan discos, ya sea que uno cambie, lo que sea, uno se queda siempre con unos disquitos ahí. Bien, aquí le voy a mostrar en pantalla. Entonces, busco WhatsApp y en WhatsApp tengo dos. Vamos a ver primero. Fíjense que tengo acá el disco duro. Fíjense, me especifica la marca, me habla de la capacidad. Fíjense que aquí dice el tipo de disco que es SATA, las revoluciones
los discos de disco, los discos duros de disco, dan vuelta. Si puedo, voy a ver si le consigo uno desarmado para que lo vean en una próxima clase. Observen que tiene 1 terabyte. ¿Lo ven? 1 terabyte. ¿Lo ven aquí? 1 TB. Eso quiere decir que ese disco duro soporta cerca de 1 trillón de letras. Es lo grande que es. En realidad no es grande. Ya cualquier equipo normal tiene 2 teras, 4 teras, etcétera. ¿Ok? Para cámaras, con 2, 4, 8, 6 teras, se usa, depende la cantidad de cámara que tenga el sistema. ¿Ok? Fíjense el otro disco aquí. Esto es una marca HGST. ¿Ok? Aquí habla de todas las especificaciones y aquí también lo dice. ¿Venlo? 1 terabyte. ¿Lo ven acá? Aquí. 1 terabyte y las revoluciones por minuto que da vuelta el disco. Eso determina la velocidad. Ya actualmente usamos otros tipos de discos que vamos a ver más adelante. Bien. Seguimos viendo. Ya vimos ahí entonces mis unidades de almacenamiento. Si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden decir ahora o más adelante. Bien. En lo adelante vamos a hablar de marcas de disco duro que pueden ustedes usar para trabajar en sus proyectos. Cuestión de que nosotros tengamos más confiabilidad sobre lo que vamos a usar para nuestros proyectos, sobre ese disco duro, equipo, etc. Bien, vamos aquí. Las computadoras se componen también por procesadores. Ya una vez que vimos las unidades de medida, ya podemos comprender conceptos acá. Porque la velocidad de los equipos va a depender de esas unidades de medida. Bien. El procesador también se le llama cerebro. Es la pieza central del computador o microprocesador. ¿Ok? Sin un microprocesador no funciona un equipo. Bien. Pero en realidad, sin los componentes esenciales que vemos aquí, el equipo no puede funcionar. Es uno de otro. Bien. Los uso, ejecutar programas, funciones lógicas, cálculos matemáticos, traducción de máquina a humano, ordena los dispositivos, ejecutar acciones. ¿Ok? Eso es lo que hace el procesador. Es mi cerebro el que manda, como dicen. Cuando mi cerebro dice, quiero coger esa taza, automáticamente el brazo va, se extiende y toma la taza. Bien. Las capacidades, fíjense aquí. Aquí vemos un concepto de gigahercio. El concepto hercio, hertz. Capacidades 2.5 gigahercio, 3.5 gigahercio, 4.5 gigahercio. ¿Se entiende? Ya vamos escalando en las funcionalidades. Bien, cuando yo hablo de que mi procesador tiene una capacidad de 2 GHz, estoy hablando de que mi equipo puede manejar aproximadamente, puede procesar aproximadamente 2.500 millones de letras. ¿De acuerdo? Esa es mi capacidad de información. ¿Se entendió ese punto? ¿Aló? Sí, profe, Maestro. estamos aquí. Estamos aquí. Entonces, ya vieron por qué la importancia. Esa es el hertz, es la frecuencia de velocidad en cómo el procesador piensa. ¿Ok? Procesa, perdón, cómo el procesador procesa la información. Entonces, esos hercios se miden en la unidad de medida que acabamos de ver. En vez de kilobit, gigabit, megabit, el gigahercio, ¿ok? Es la capacidad que tiene ese procesador sobre segundo. ¿Ok? Digamos,
para decirle algo. Yo agarro y mando a una persona a moverme un cubo de agua desde a 100 metros de distancia. Llévame ese cubo de agua ya para llenarme la tina. Él va, como su fuerza le permite cargar un solo cubo, él va con ese solo cubo y echa agua. Digamos que cada cubo pesa 1000 gigabit o gigahercio. En este caso, al procesador lo transfiero al gigahercio porque es la velocidad con la que procesa por segundo. ¿Ok? Para que ustedes vean la fuerza del procesador. Entonces, ¿qué hace esa persona? Como él nada más puede cargar una sola cubeta, pues él va a dar, digamos, 10 viajes para llenar la piscina. Va a echarse la mañana entera viendo el muchacho ahí. Pero cada vez que da un viaje, él se desgasta, se pone lento, se cansa. Más si hace sol. Ese sol le da y se pone bien lento. Así mismo funcionan los procesadores, los microprocesadores. Los NBR, las alarmas, todos tienen microprocesador. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde llegamos nosotros ahí? Que si yo uso más personas, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a suceder? ¿Qué va a suceder? Que al haber más personas van a llenar la piscina más rápido y se van a cansar menos. Por eso los procesadores tienen varios núcleos. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, mi procesador, cuántos núcleos tiene. Para yo ver eso, yo voy a correr una aplicación de Windows que le llaman Control Panel, ¿verdad? O panel de control. Y luego de ahí voy a ir a donde dice Administrador de dispositivos. Bien. Ahí voy a ver todos los dispositivos que tiene mi equipo. Bien. Voy a ir donde dice procesadores. Observen. Mi procesador tiene, esos son el mío es de la marca AMD, no Intel. Mi procesador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 núcleos. ¿Se entiende? Mi procesador tiene aproximadamente esa cantidad de núcleos. ¿Lo ven ahí? Profe, y entonces, ¿cuál es la velocidad de su computadora? Vamos a verlo acá. Le doy botón derecho a este equipo, le doy a propiedades y rápidamente me aparece que mi procesador tiene una velocidad de 1.8 gigahercios. Ya, este equipo procesa aproximadamente 1.8 mil millones de instrucciones por segundo. Pero como tengo, creo que fue en 8 núcleos que le mostré, calculen esa velocidad en 8. Esa fuerza de velocidad. No es que mi equipo es de 8 gigahercios. No, 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 no. Yo tengo 8 personas corriendo a 1 gigahercio sobre el segundo cada uno para llenarme la piscina. Esa es la idea. ¿Ok? De esa forma usted conoce la velocidad y la capacidad de su equipo. Así cuando usted va a comprar una computadora, a usted no le engañan fácil, porque usted ya sabe a qué velocidad corre. Usted entra a la función, lo revisa, eso lo vamos a ver más al paso, eso dándole una orientación rapidita para ir interpretando las unidades de medida. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad del procesador por segundo, aproximadamente 1000 millones de instrucciones por segundo actualmente, 1 gigahercio. Bien. Entonces, mi máquina corre o procesa 1.8 millones de instrucciones por segundo. Imaginémoslo que son letras por segundo que procesa. Eso es mucho, pero la mía es poquita porque hay procesadores que trabajan a 4 gigahercios, a 7, etcétera. Depende del procesador y para qué te lo ubica y el costo, evidentemente, a mayor velocidad, pues más costo es. Vamos a seguir. Pero esa velocidad de ese procesador lo tengo yo en una laptop. ¿Ok? En una laptop en mi escritorio. Me ocupa aproximadamente 10 por 12 pulgadas cuadradas en un espacio. Ante un equipo que tenía un procesamiento de 100 megahercios, como le dije, cabía en la habitación completa, en el área donde nosotros trabajamos, allá en Infotec. En esa habitación cabía un equipo que procesaba a 100 megahercios
Y fíjense ahora la velocidad que nosotros 1000 veces más y la tengo en la palma de la mano. Ah, profesor, pero yo tengo un celular y ese celular me dice que corre a qué sé yo cuánto megahercios. Sí, y usted lo tiene en la palma de la mano. Actualmente un celular corre más rápido que una computadora de la de antes y usted lo tiene en la palma de la mano. Así funciona. ¿Hay pregunta con respecto al procesador? ¿No? Dígame, Juan. Maestro, Escucho. al inicio de lanzar el dispositivo en el mercado, cuando el ser humano vio eso por primera vez, en su fabricación, al ello no tener tanta tecnología, por eso fue que al inicio eran demasiado grandes los dispositivos Bueno, se estaban y tenían, inventando. En su proceso se estaban y inventando. tenían Ya, menos, exactamente, y tenían y menos ya capacidad que lo que podemos lograr ahora, exacto. tener en una pequeña memoria USB. Exactamente. Al yo ir preparando los dispositivos y poniendo los componentes más pequeños, pues entonces me fui ahorrando espacio y me fui ganando velocidad, porque pude poner más componentes. Si en un espacio, por ejemplo, ponía, y cuando salimos de la tecnología de los tubos a la de los transistores, pues entonces comienza tenemos dispositivos más pequeños, ¿ok? Vamos a ver otro componente básico de la computadora, que es la memoria RAM. Aquí vemos rapidito las memorias. Tenemos RAM, ROM y caché. Son 3 tipos de memoria. La de acceso aleatorio, que es la memoria principal, es donde yo entro, trabajo y salgo. Actualmente lo que usted está viendo ahora se está ejecutando en la memoria RAM. Quien lo ejecuta el procesador. ¿Ok? Imagínese una lavadora. La memoria RAM son como la lavadora. Usted coge la ropa, la lava y la saca. ¿Bien? A mayor capacidad de la lavadora, más usted lava. Así funciona la memoria. También tenemos otro tipo de memoria, que es la memoria ROM de solo lectura. Cuando usted enciende su celular, su computadora, ella hace un proceso para iniciar. Y hay programas que siempre van a estar ahí, pero usted no puede modificar ni cambiar. En el celular usted puede cambiar el sistema operativo, puede actualizarlo, puede quitar, poner aplicaciones. Todo eso lo hago yo en la memoria RAM. Pero hay una memoria que es la del dispositivo, es la memoria ROM. Esa usted no puede cambiar nada ni modificar nada ahí. Solamente, generalmente son los dueños del equipo, los fabricantes, los que manipulan esa información ahí. Por último, tenemos la memoria caché. La memoria caché viene siendo como la cubeta donde usted pone la ropa antes de entrar a la lavadora. ¿Ok? Es una memoria de acceso rápido. Usted mete la mano y ahí está la ropa y la mete a la lavadora, trabaja, vuelve y la saca y la pone en la cubeta para llevársela para otro lado. Esa es la memoria caché. Bien. Entonces, ¿cuáles son los usos de la memoria RAM? Zona de apoyo del procesador para cargar programas y datos que se están utilizando. Y si se borra, si yo apago la computadora ahora mismo, se me apaga todo. Y es posible, si yo no guardo esa información, yo lo pierda. Claro, los programas de ahora son más inteligentes y tienen mejores herramientas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vuelvo y enciendo y abro el programa inmediatamente, el sistema me dice, mira, se te apagó la computadora y tú estabas ejecutando esto, ¿lo quieres recuperar? Te le dice que sí o que no y lo hace. Pero anteriormente no se podía, se perdía la información. La memoria ROM son programas o datos que se ejecutan una acción fija de inicio, no se borra. Cuando yo enciendo un equipo, ese proceso de encendido está en la memoria ROM, eso no se borra nunca. Y por último, la caché guarda direcciones de últimos programas usados, para que cuando yo abra el programa, abra más rápido. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido, vamos a ver si lo podemos notar. Yo voy a abrir, por ejemplo, Excel. Vamos a abrir Excel. Mi programa Excel, fíjense lo que dura. Mi maquinita yo presumo que es rápida, por eso abrió rápido, ¿verdad? Yo cierro. Cuando vuelvo a abrir, se supone que la apertura aquí es más rápida. Casi no se notó, pero es más rápida. Porque ya la segunda vez que yo abro el programa, ya
eso está alojado en la memoria ROM. Vamos a abrir, por ejemplo, este programa Thunderbird. Vamos a abrirlo. A ver si notamos aquí la diferencia. ¿Okay? Fíjense lo que tarda, ¿verdad? Bien, ya abrió. Véalo ahí. Ya abrió. Vamos a volver a abrirlo. Lo cierro y vuelvo y lo abro. Fíjense lo rápido que abrió. Ahí sí se notó la diferencia. Parece que yo ya había abierto Excel. Fíjense lo rápido que abrió el Thunderbird. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo lo abro por primera vez, el sistema me lo carga en memoria y me lo guarda en la memoria caché. ¿Ok? Esa memoria caché es un acceso rápido. Cuando yo vuelvo a abrir la nueva vez, ese programa, como no he apagado mi máquina, abre rápido. Y también se borra. ¿Ok? Esa memoria caché también se borra. Cuando yo apago mi equipo, el sistema limpia esa memoria caché para cuando yo vuelva a encenderlo, grabar cosas adelante. Fíjense las capacidades. Aquí las capacidades la vemos en megabit. ¿Se recuerda megabit? Millones en este rango. Millón de letras. Entonces, mi memoria RAM trabajan en megabyte. 2 megabytes, 4 megabytes, 8 megabytes, 10 megabytes, 32 megabytes. Por ejemplo, muchas memorias SD de celular. Yo tengo tanto mega. Tanto mega. Es de millones de letras que permite grabar. Mi equipo, por ejemplo, aquí viéndolo rapidito, yo lo identifico cuánta memoria tengo. Eso depende mucho, porque mientras más memoria tiene, más rápido trabaja su equipo. Fíjense que yo tengo acá en memoria RAM, que es la que determina la velocidad de mi equipo, también la caché, pero sobre todo la RAM, tiene 16 gigabytes de RAM. O sea, ya mi memoria caló a los gigabytes. ¿Bien? Por eso le puse este etcétera. Pero vamos a ponerle aquí gigabyte. Puntito, puntito. Ponerle acá. 1 gigabyte, 2 gigabytes, 4 gigabytes, etcétera, ¿verdad? Ahí. Pues podemos poner 16 gigabytes. Hay equipos que cogen hasta 32 gigabytes. ¿Ok? Eso es para que usted vea que mi equipo tiene la capacidad de guardar cerca de 16.000 millones de letras en su memoria RAM. ¿Ok? Esa es la percepción. Por eso pongo siempre el acrónimo de letras o símbolos para que usted vea cómo carga eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Vámonos a los discos duros. Aquí sí, que se lo mostré. Los discos duros, aquí vemos. ¿Alguna pregunta sobre memoria RAM? Los celulares también tienen su memoria RAM. Te lo ve. Voy a ver si consigo una aplicación para ver si podemos cargar mi celular en memoria para verle esas características. Los discos duros vienen siendo prácticamente lo mismo que las memorias, pero ya más asequible para que usted pueda almacenar información, donde la información perdura, la puede borrar y quitar, pero perdura y se cuida ahí. Dentro de los discos duros vamos a ver los HDD, ID y SATA. Su diferenciación está aquí. Fíjense, este es un disco duro ID. Miren la ranura de conexión. Esas son de las conexiones antiguas. ¿Eh? Las ranuras de datos, las ranuras de energía. Y esta ranura de aquí es para combinar 1, 2 o 3 discos. ¿Ok? Antes se usaba el concepto de disco primario y disco secundario. ¿Ok? El disco SATA cambia, en este caso aquí, la forma de conectarlo. Fíjense que aquí tenemos ya una conexión más simple, más pequeña. Se elimina la data, la data grande así, se convierte más pequeñita, esta de acá. Y la de energía se convierte más pequeñita, esta de acá. Se cambian estos conectores por esto de acá. Y aquí sigue habiendo tipo de configuración, pero ya eso no se usa mucho. Prácticamente ya eso no se toca. Y por último, los discos SSD o estado sólido. Su concepción es en base a la memoria. Es como si yo usara memoria RAM, acá, este tipo de memoria, en chip,
este tipo, pero en disco. ¿Ok? Esto va a revolucionar el mercado porque la velocidad de lectura de estos discos a es sobre un 30 y 50 y 60% más rápido. Bien, así funciona. Vamos a verlo aquí rapidito. Ese desglose rapidito, ¿ok? Fíjense, el uso es almacenar información de forma permanente. Ahí es que grabamos el sistema operativo, los programas, todo lo que yo quiero grabar, videos, música, todo lo guardo en mi disco duro. También en las memorias. Las memorias son una especie de disco SSD, ¿ok? Con un poquito menos de tecnología, pero viene siendo lo mismo, ¿ok? Vamos a ver aquí. Los discos IDE y SATA, la velocidad de lectura son de 5.000 revoluciones por minuto a 10 revoluciones por minuto. Cuando es SATA, se eleva desde los 7 hasta los 15 revoluciones por minuto. Esa es la vuelta que da el disco y el cabezal en leerlo. ¿Ok? El SSD ya, como no hay un disco per se, lo que hay son chips. Entonces, su velocidad se transfiere en megabit por segundo. O sea, cuando yo le hablo de 6 megabits, ¿de cuánto estoy hablando, Duarte? ¿Cuánto puede leer ese disco por segundo? 6 megabits en letras. Está hablando de como de 2 millones. Juan, ¿me le ayuda? 6 millones. 6 millones, Duarte. Míralo ahí. 6 megabits, 6 millones. Ahí lo único que cambia es millones. Pero el 6 sigue siendo 6. Entonces, ya antes, para yo leer una información, el disco tenía que dar vuelta rápido y mi cabezal se movía a ese punto. Ahí yo leía la información y el sistema operativo me la mostraba con el programa a que pertenecía la información. ¿De acuerdo? Si yo dejaba caer ese disco, ¿qué sucedía? Prácticamente la información se me perdía porque la cabeza se descontrolaba y ya no podía acceder a esa información. Eran un poquito más frágiles por ese sentido. ¿Ok? Vamos a ver si vemos rapidito un disco duro por dentro. Vamos a buscarlo acá. Disco duro por dentro. Vamos a ver. Imágenes. Y aquí vamos a cargar, ¿no? Acá. ¿Ok? Este es el disco duro por dentro. Vamos a ver si lo vemos rapidito. Acá está. Fíjense, la conexión, los cabezales. Ese es el disco, ahí está el motor, los platos magnéticos, la alimentación y el dato. Eso es un disco duro antiguo. ¿Ok? Es la misma tecnología de los discos que les mostré. Lo único que aquí el disco es de hierro, una aleación de metales ahí bastante interesante. Bien. Luego de ahí pasamos entonces a un disco duro. Fíjense antes cómo eran los discos. Fíjense la cantidad de discos. Eso determinaba el tamaño del disco. ¿Ok? Vamos a ver entonces el disco duro SSD. ¿En qué se convierte mi disco SSD? Ya miren lo que se convierte en mi disco. ¿Ok? Aquí vemos las dos opciones. Perdón, no, esto no es video que quiero ver. No quiero ver el video, quiero ver imágenes. Fíjense ya, de esto nos convertimos a esto. Esto ya es un disco duro SSD. Mírenlo ahí, en su apreciación. ¿Ven? Ok, en lo que carga, vamos a seguir viendo acá. Los discos duros SSD, depende de la cantidad de chip que tenga y el tipo de chip, almacena, tiene más o menos más información. Acá están los cabezales y aquí está ya el disco duro SSD. Esta es la nueva tecnología que está usando. Ese chip ahí es donde se graba la información. Esta parte de acá es el procesador de ese disco. El microprocesador de ese disco. Y lo demás son componentes básicos del disco. ¿Ok? Así funciona. Te lo ve así, pero en realidad de esta forma. Bien. Entonces, fíjense, la transferencia de datos. Con un disco duro IDE normal, yo transfería desde 50 megabits sobre segundo a 150 sobre segundo. O sea, yo transfería datos de 50 millones de letras a 150 millones de letras sobre segundo. Depende
el disco duro, ¿verdad? En SATA yo aumenté de 150 megabits por segundo a 600 megabits por segundo. O sea, en un segundo yo podía transferir de mi disco 160 millones de letras o de espacio de sonido a 600 megabits. En SSD ya esa cifra hay que actualizarla porque supera ya con creces esa información. Estamos hablando de los 1000, estamos hablando de que ya el SSD se acerca al gigabit sobre segundo de transferencia. Bien, ahí tengo 200 millones de letras, 600 millones de letras sobre segundo. Partes móviles, el ID y el SATA sí tienen, el SSD no. Cabezales no tienen, el SSD no tiene. Así que ya usted a partir de ahora, si puede comprar disco para equipos cómputos con disco duro SSD, hágalo. ¿Ok? Si no puede, por ejemplo, comprarse una máquina con disco duro SSD porque son un poquito más caras, pues lo compra con disco duro SATA, que son más baratas, y después usted cuando puede comprar el disco y se lo cambia. ¿Ok? Para que la diferencia no sea mucho de precio. A veces estamos hablando de 100 o 200 dólares de diferencia. Pero a veces usted consigue un disco duro en oferta en 50, 60, 80 dólares. Y puede ya tener un equipo más actualizado con un disco duro y se mueve bien rápido. ¿Ok? Las capacidades, fíjense ahí, costo, el SSD es caro, pero ya eso de caro ya va bajando mucho, porque antes un disco duro SSD, la diferencia de precio era casi un 50% mayor, ya no, ya estamos hablando de un 10 a un 15% mayor, porque la tecnología y la diversificación y las competencias han hecho que los valores y los precios bajen. Dígame, Juan. No veo los valores de los precios ahí en la imagen, o es que estoy mal. No, solamente le hago la referencia, pero aquí usted lo puede ver, por ejemplo. Vamos a llamarle, vamos a llamar, por ejemplo, Amazon. Creo que no tiene Amazon. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, disco. Ok, busca la referencia de los precios ahí. Disco duro, 1 terabyte. Vamos a llamarle SATA. ¿Okay? Hay que buscarlo con un poquito de delicadeza porque ya no venden. Acá, aquí puede ser uno. Este. Fíjense, este vale un Toshiba de 1 terabyte. Este es un disco duro SATA. 31, 32 dólares prácticamente. ¿Verdad? Entonces, un disco duro, este disco duro es SSD. ¿Ok? SATA caché SSD. Este tiene, perdón, no, este todavía sigue siendo SATA. Pero ahí, SATA. Este vale 46 dólares de 1 terabyte. Vamos a ver si aparece un SSD. Este puede ser, sí, este es SSD. Fíjense la diferencia. De este terabyte SSD, la diferencia estamos hablando de 54 dólares. Hay que leerlo bien porque a veces se nos puede perder. Este está más claro. Este 46. Este vale 46 dólares, 46,81. 47 dólares, ¿verdad? Este es un disco duro SATA de 1 tera y corre a 5.400 revoluciones por minuto. ¿Lo ven? Fíjense aquí, este SSD, ¿ok? Vale 90 dólares. ¿Ok? Esa marca, es posible que este pueda de que tenga ese precio porque es externo. ¿Ok? Si buscamos uno SSD, creo que sí, que este sí está más. Y también es externo, pero fíjense, 70 dólares. Que si buscamos uno interno, es posible que el precio no sea tanto, alguno 55, etcétera. ¿Ok? Fíjense que las referencias casi siempre son discos duros externos. ¿Ok? Vamos a ponerle a ver si le podemos. Perdón, ¿qué le puse externo acá? Oh my God. Interno. Interno. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bien. Fíjense que el SSD, como le decía, este SATA, pero este es Internal State, que es SSD. Vale 54 dólares de 1 tera. ¿Ya? 54, 55 dólares.
mientras que el disco duro SATA, $46. Ven que la diferencia no es mucho. Antes era el doble. Aquí es casi el doble, porque este vale $32 y este vale 54. Y así, depende la marca, el modelo, etcétera. ¿Ok? Pero fíjense que la diferencia no son mucho. Ya antes era casi el doble. Un disco duro de un tera, usted tenía que conseguirlo por lo menos por 150 y $100, etcétera. Ya no, ya bajó muchísimo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. También el disco duro SSD en muchos equipos es este tipo, esta memoria. ¿Lo ven? Acá, esta memoria. Ese es el disco duro. Fíjense la conexión. Ahí llega. Del lado pequeñito está la energía y de este lado está la data. Y vienen los dispositivos, tanto laptop como de desktop, vienen de ese tipo de disco. El consumo en el disco, por eso los equipos pueden durar más con las laptops, pero sobre todo, pueden durar más tiempo encendidas porque el disco consume menos energía. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces por dentro. Vamos a verlo aquí. Conexión IDE, cable ancho de este tipo y disco magnético, tanto el disco IDE como el SATA, ¿lo ven? La conexión, fíjense aquí que cambia. La data chiquita y la energía por acá por el grande. Ahí. Seguimos aquí, disco duro de chip o SSD. La conexión es la misma SATA de este tipo, pero ya aquí cambia la modalidad del disco. Desaparece el disco en sí y viene en chip. ¿Ok? Disco de chip. Esa es la idea. Si no hay más preguntas, podemos pasar al power supply. O no, ya podemos dejarlo hasta aquí, en disco duro, para no saturarlo mucho, chicos. El jueves, Dios mediante, vamos a dar por aquí. Vamos a darle virtual. La clase que sigue, vamos a ver las otras partes ya para finiquitar. Vamos a ver el power supply, vamos a ver el board, vamos a ver el case y por último un equipo por dentro. Eso lo vamos a ver. ¿Bien? Por lo pronto, vayan revisando las informaciones, vayan buscando información de las otras capacidades de almacenamiento para que comprendan un poquito más. Si hay algo más adelante, hay que cargar el ambiente virtual para las tareas se vayan asignando y cargando en la plataforma. Dígame, Duarte. No, para decirle que oyeron algunos que no asistieron hoy a la virtual, al parecer tenían tanto conocimiento y yo me he nutrido acerca de los vídeos, de la capacidad que se puede almacenar. Uno nunca acaba de aprender, y más estos tipos de tecnología, siempre hay que estar constantemente aprendiendo de ella. Así mismo es, Duarte. Yo que prácticamente soy del área y de esto que vivo, estoy todo el tiempo revisando información, porque diario se actualiza uno. Diario. ¿Ok? Dígame, Juan. Maestro, ahorita se me pasó agradecerle a la institución y a usted por darnos la oportunidad de nosotros poder recibir ese conocimiento, porque en realidad en lo personal yo necesito este conocimiento que usted está impartiendo. Por eso estoy ansioso. Voy a hacer todos los anotes y apuntes necesarios para cuando me toque en la práctica ya estar un poco más avanzado, gracias al conocimiento que usted nos está impartiendo. También le voy a pedir que por favor lo más pronto posible suba el video para uno retroalimentarse viéndolo nuevamente, por favor. ¿O yo? Muy bien. Déjenme detenerlo Gracias. aquí ya. Entonces, ya ustedes saben, chicos, no se me vayan, déjenme detener el video para que pasemos la asistencia. Un momentito. Ya está.